Gloria a Dios. Hermanos, les saludo en el nombre de Cristo Jesús, dando siempre gracias al Señor por su amor, por su bondad y su benignidad. Hoy quiero invitarlos a buscar en sus Biblias la primera a los Corintios, capítulo 9. Primera a los Corintios, capítulo 9. Vamos a leer el versículo 16 al 18. Y estamos en este mes, el tema es sobre la evangelización, sobre el evangelismo. Y justamente quiero hablar sobre ese tema, la importancia de la evangelización. Y que sea algo para todos nosotros, ¿no? Porque cuando hablamos de este tema de la evangelización, todos nosotros estamos incluidos porque a la verdad, quien nos incluyó, ¿no? Quien nos incluyó en la tarea de la evangelización fue el mismo Señor Jesucristo. Entonces, en esto no hay acepción. Nadie está excluido del deber de la evangelización. Todos nosotros somos responsables. Pastores, evangelistas, misioneros, líderes, jóvenes, adultos, todos aquellos que hemos entendido, mis hermanos, que hemos tenido un compromiso con el Señor, es decir, aquellos que hemos creído que hemos nacido de nuevo y que habiendo nacido de nuevo somos hijos de Dios, tenemos entonces un compromiso con el Señor. Y cuando leemos en la palabra de Dios nos damos cuenta de este deber, de este compromiso que todos en general tenemos. Quizás algunos hagamos más y otros menos, pero lo cierto es que todos nosotros tenemos que hacer algo. El apóstol Pablo, desde que se convirtió, él entendió inmediatamente su gran responsabilidad en cuanto a la propagación del Evangelio, en cuanto a anunciar el Evangelio. Evangelio, todos sabemos, significa buenas noticias, buenas nuevas. Y en esta carta, entre otras, obviamente, pero aquí lo que vamos a leer aquí, nos muestra este entendimiento que tuvo el apóstol Pablo acerca de su urgente misión. No voy a decir que todos nosotros tenemos que cumplir esto al 100%, pero quiero decir que todos nosotros, en mayor o menor grado, sí tenemos un deber, tenemos una responsabilidad. Noten lo que dice aquí el apóstol Pablo. Primero a los Corintios, capítulo 9, versículos 16 al 18. Dice así: porque si anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme, pues me es impuesta necesidad. Pues ay de mí si no anuncio el Evangelio. Por eso, si lo hago de buena gana, tendré recompensa. Pero si lo hago de mala gana, de todos modos, el llevarlo a cabo me ha sido confiado. ¿Cuál es pues mi recompensa? Que predicando el Evangelio pueda yo presentarlo gratuitamente para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Cuando leemos aquí esos tres versículos, el apóstol aquí pone el asunto de la evangelización y la necesidad de predicar el Evangelio. Y aquí obviamente esta carta está siendo dirigida a los corintios. Y después quizás podamos entender la razón por la cual él escribió de esta manera lo que él escribió aquí a los corintios. Pero empezamos aquí con el versículo 16. Y justamente en ese versículo, en ese inicio del versículo aquí, nos enfatiza la importancia o la gran importancia de anunciar el Evangelio. Es decir, pues si anuncio el Evangelio,
Note que todos nosotros, de una u otra manera, y repito esto, fuimos no invitados, sino llamados por el Señor a predicar el Evangelio. Un invitado es alguien que puede hacer o no hacer lo que fue invitado a hacer. Pero alguien que es convocado, alguien que es intimado, alguien que es llamado, él no puede rehusar. Y el apóstol Pablo dice, porque si anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme. Y le va a decir la razón de por qué no hay que jactarse en cuanto a la predicación del Evangelio. No hay de qué gloriarse o vanagloriarse, porque él dice aquí, porque me es impuesta necesidad. Y después dice, pues, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Nosotros podemos aquí ver varias cosas respecto a la importancia de la anunciación o predicación o proclamación del Evangelio de Jesucristo. Primeramente, porque el apóstol dice, me es impuesta necesidad. Es como dijera, esto es una obligación que a mí me fue encargada. Es lo que quiere decir esto, porque me es impuesta necesidad. Es como si dijera, es una obligación que a mí me fue encargada. Él estaba diciendo de sí mismo, pero obviamente esto es una referencia para todos nosotros. Porque si nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio de Mateo, y ahí conocemos bien lo que el Señor Jesucristo habló ahí en Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19. Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19 va a decir así: Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Noten entonces, hermanos, que lo que el apóstol Pablo está hablando allá a los corintios, no, él no está hablando de algo que nace de él mismo. Es decir, que fue una cosa que nació de una intención personal de él de hacer lo que él estaba haciendo, que era predicar el Evangelio. Y no es que él no tenía estas ganas, este deseo y esta voluntad de predicar el Evangelio, pero él sabía que hacía esto porque tenía una autoridad mayor sobre él, la cual le impulsaba a hacer lo que él estaba haciendo, la cual era su medio por el cual él hacía lo que hacía. Y él sabía que estaba bajo la autoridad del nombre de Jesucristo, porque él entendió aquí lo que Jesús dijo: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y pensemos en esto: esto es nuestro deber universal como creyentes. Cuando tú y yo, hermanos, hacemos de Cristo, note una cosa, yo siempre hablo de eso, creo que en varias ocasiones. Cuando nosotros hacemos de Cristo nuestro Señor y Salvador, hemos entregado a Él nuestra vida. Es decir, cuando apenas mucha gente hace de Cristo apenas su Salvador, es decir, apenas quieren tener un Salvador, pero no quieren tener un Señor. Porque Señor, ¿qué significa ser Señor? Significa ser nuestro dueño, nuestro propietario. Nosotros somos propiedad del Señor. Y cuando nosotros hemos hecho esto, hemos entregado nuestra vida al Señor, también hemos entregado todo nuestro ser a Él y nuestra responsabilidad, y nuestros deberes, y somos de Él y tenemos que ser obedientes a Él. Y es por eso que el apóstol Pablo dijo ahí, ¿no?, en esta carta: porque se anuncia el Evangelio, no tengo de qué jactarme, es decir, no hay motivo para sentirme alguien especial por estar haciendo lo que estoy haciendo, porque eso es un deber personal, es un deber que todos nosotros tenemos. Entonces, por eso él dice: porque
me es impuesta necesidad. Pero luego lo que dice ahí, pues hay de mí si no anuncio el Evangelio. Ahora, pensemos nosotros un momento. ¿Será que en alguna ocasión de nuestras vidas ya hemos pensado como pensó aquí el apóstol Pablo a decir, ay de mí si no anuncio el Evangelio? Ay de mí si no asumo mi responsabilidad, la de transmitir el Evangelio a otras personas, de hablar de Cristo a otras personas, de hacer con que otros lleguen al conocimiento de esta verdad por medio del Evangelio. Nosotros, es obvio, tenemos que recordar que el apóstol Pablo era un misionero que es alguien que tiene una misión. Él era apóstol. Nadie, a veces entiendo, muy pocos entienden que apóstol significa enviado, alguien que ha sido enviado para cumplir una misión. Y el apóstol Pablo había entendido su misión. Y nosotros, hermanos, de alguna manera, todos también hemos sido enviados. Por eso el Señor dice en Marcos, vamos allá, Marcos capítulo 16, que también es un texto muy conocido. Y versículo 15 va a decir así, Marcos 16, 15 va a decir así el Señor. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo y prediquen. Note, hermanos, aquí no es una petición que hace el Señor a ti y a mí. Él está ordenando. Él dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y obviamente fue estas palabras que entendió y absorbió el apóstol Pablo, y que es importante que también nosotros tomemos en consideración. Note, por eso él dice aquí en la última parte de ese versículo 16, y ay de mí, y ay de mí, o dijera, ay pobre de mí, si no anuncio el Evangelio. ¿Por qué? Porque estoy faltando con mi deber y mi responsabilidad para con aquel que me encargó esto. Entonces pensemos en nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio, recordando, hermano, nuestra responsabilidad. Preste atención, vamos a ver ahí en Hechos de los Apóstoles ahora. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 20. Hechos de los Apóstoles 4, 20 dice así. Cuando leemos esta parte, este capítulo aquí, es aquellos que los apóstoles, principalmente Juan y Pedro, son confrontados con el concilio, con los sacerdotes, con aquella gente, aquellas mismas personas que anteriormente habían crucificado, llevado a Jesús a la cruz. Ellos ahora están delante de ellos y son cuestionados, interrogados por ellos. Y noten lo que ellos dicen aquí. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oír. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oír. Entonces, por eso el apóstol Pablo dijo, ay de mí si no predicar, y yo estoy siendo irresponsable para aquel que me envió. Y los apóstoles dijeron que aunque al costo de nuestra propia vida, pero no podemos dejar de anunciar aquello que hemos visto y oído. Pensemos en nosotros y preguntémonos, en mayor o menor grado estamos nosotros siendo responsables también con la proclamación del Evangelio. Pensemos en eso y tomemos en nuestra vida una decisión. Porque, hermanos, predicar el Evangelio es un deber nuestro. ¿Cómo vamos a predicar? Es una cuestión nuestra de cómo nos preparemos para hacerlo. Pero recuerda, no podemos excusarnos. No podemos llegar delante del Señor y decir, yo no lo sé, yo no sé predicar, yo no sé qué hablar. Note lo que dice el apóstol Pablo mismo en Romanos ahora, capítulo 1. Romanos capítulo 1 y versículo 16.
Romanos capítulo 1, versículo 16. Note lo que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Note, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El apóstol Pablo dice: el Evangelio es poder de Dios. Entonces, cuando nosotros anunciamos el Evangelio, cuando hablamos del Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Aquí dice que el Evangelio es poder de Dios. Pero ¿qué anuncio cuando predico el Evangelio? Anuncio acerca de Cristo. Hermanos, no es mi vida, ni siquiera mi testimonio es tan importante como compartir la necesidad de que una persona tenga un encuentro con Jesucristo y sea salva de su vida, sea salva de la condenación eterna, porque para eso Cristo vino, para salvar a los pecadores. Amén. Entonces, cuando nosotros tratamos de llevar a las personas a través de una convicción personal, de que esto, Cristo hace eso, de que aquello es así, o de que yo era así, ahora soy así, aunque esto pueda ser válido, pero lo más importante es que nosotros impactemos las personas con la necesidad de un arrepentimiento verdadero, una conversión genuina en sus corazones, compartiendo el poder de Dios que es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y vamos a seguir aquí, vamos a volver allá a Corintios, ¿no? Primero a los Corintios 9. Y vamos al versículo 17. Al versículo 17. Dice así. Ahora ven una cosa. Además de eso, voy a ir a estos versículos nada más. Además de esto, además de entender que debe ser una responsabilidad nuestra, el apóstol va a decir aquí, además de esto, que si hagamos con buena gana o de mala gana igual, tenemos que hacerlo. ¿No? ¿Qué es lo que le dice? Pues por eso, si lo hago de buena gana, tendré recompensa. Pero si lo hago de mala gana, de todos modos, el llevarlo a cabo me ha sido confiado. Es decir, si yo digo que hago de buena gana, aquí dice, tendré recompensa. A veces, hermanos, ¿cómo es que nosotros hacemos las cosas para siempre recibir algo y mérito de aquello que hemos hecho? Obviamente que el Señor no prometió nada en cambio por compartir el Evangelio. El Señor nos dijo, si tú predicas el Evangelio y haces con que mucha gente venga a mí, que sea salva, yo te voy a recompensar y dar esto a ti. No encontramos esta promesa. El Señor solamente dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Él me dijo, yo les voy a recompensar y bendecir grandemente. Entonces, es nuestro deber por encima de cualquier recompensa que pudiéramos esperar. Que el Señor pueda hacerlo, Él puede hacerlo, pero Él no prometió estas cosas en su palabra. Y no te quieres, porque si lo hago de buena gana, tendré recompensa. Pero si lo hago de mala gana, y ahora note lo que dice, de todos modos, el llevarlo a cabo me ha sido confiado. Es decir, sea de buena gana o de mala gana, igual es nuestra responsabilidad el hacerlo. Igual es nuestro deber el hacerlo. Igual es una obligación nuestra el compartir el Evangelio. Es decir, fuimos encargados por el Señor y tenemos que llevarlo a cabo. Y concluyo con el versículo 18 que dice así. Pues, ¿cuál pues mi recompensa? ¿Y cuál es la recompensa que se puede tener en la predicación del Evangelio? El mismo apóstol dice aquí, que predicando el Evangelio pueda yo presentarlo gratuitamente para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Entonces, hermanos,
la única recompensa que nos queda por ser proclamadores y predicadores del Evangelio es la satisfacción de ver cumplida nuestra misión. Es la satisfacción de ver cumplida nuestra misión. Usted, hermano, debe imaginar si, yo no sé cuál ha sido su experiencia con compartir el Evangelio y ver personas arrepintiéndose. La gran satisfacción que te puede dar en ese momento de ver una persona arrepintiéndose y después viniendo a la iglesia, congregándose, usted puede decir, aquí está parte de mi esfuerzo, de mi trabajo. Y con certeza, aunque aquí no recibas una recompensa, el Señor tiene guardada una recompensa para aquellos que se esforzaron en hacer su parte aquí, allá en el cielo. Y el apóstol dice así, que predicando el Evangelio pueda yo presentarlo gratuitamente para no abusar de mi derecho en el Evangelio. En general es nuestro deber, nuestra responsabilidad es la de anunciar el Evangelio. Si hay una recompensa, gloria a Dios. Lo importante es que dice la palabra de Dios que nosotros debemos proclamar el Evangelio. Que Dios nos ayude a poder hacer nuestra parte, hermanos, en el reino de Dios. Amén.